Es domingo por la mañana y estás en el culto. Has venido a adorar a Dios y a escuchar su palabra. En el momento central del culto, cuando el predicador sube al púlpito para entregar su sermón, te acomodas en tu asiento. El predicador anuncia el texto y lo lee. Luego ora por iluminación. El sermón comienza y lentamente tu atención comienza a perderse. Cruzas tus brazos y empiezas a sentir los efectos del sueño sin darte cuenta. Y ahí pasas prácticamente todo el sermón luchando para no quedarte dormido y hacer un papelón en medio del culto. Seamos honestos, a muchos les ha pasado esto. A veces se debe a que están muy cansados. Fue una dura semana de trabajo. Otras veces la razón es que por X motivo te acostaste tarde el sábado. También a veces sucede que la voz del predicador es muy monótona y termina siendo igual que un somnífero. Pero sin importar la razón, el hecho es claro. Los que perdemos somos nosotros, pues dejamos de oír con atención la palabra de Dios. Frente a esta dura y ciertamente triste realidad, la pregunta que surge es la siguiente: ¿de qué manera puedo sacar el mejor provecho a la exposición de la palabra de Dios y así evitar quedarme dormido? Creo que tenemos una buena ayuda, una buena orientación en el Catecismo Mayor de Westminster. En la pregunta 160 dice: ¿qué se exige de quienes escuchan la predicación de la palabra de Dios? Y la respuesta es: de los que escuchan la predicación de la palabra de Dios, se exige que asistan a escucharla con diligencia, preparación y oración. Examinen lo que escuchan por medio de las Escrituras. Reciban la verdad con fe, amor, humildad y prontitud de mente, como la palabra de Dios. Mediten y hablen de ella, la guarden en sus corazones y demuestren en sus vidas los frutos de ella. El Catecismo Menor nos presenta esta respuesta con consejos para oír atentamente la palabra de Dios. Nos habla de lo que debemos hacer antes, durante y después que la escuchamos. Me quiero enfocar solamente en lo segundo, es decir, ¿qué debemos hacer durante? Es decir, mientras estamos escuchando la palabra de Dios. Bueno, el Catecismo nos dice que debemos recibir la predicación de la palabra de Dios con fe, amor y humildad. ¿Qué significa recibir la verdad de la palabra de Dios con fe? Bueno, si vamos a sacar el mejor provecho a la predicación de la palabra de Dios, debemos comenzar por aquí. Debemos suplicar al Señor que nos conceda el privilegio de creer en su palabra y de confiar en ella. No estamos oyendo la palabra de Dios como jueces. No estamos allí para determinar si es verdadera o no. En Hebreos 4:2 se nos dice: porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciadas las buenas nuevas, pero a ellos de nada les aprovechó oír la palabra, porque no se identificaron por fe con los que la obedecieron. Ningún provecho sacaremos de la exposición de la palabra de Dios si no creemos que es verdaderamente la palabra de Dios que procede de la boca del Señor. Lo segundo es recibir la verdad con amor. Nosotros sabemos que el amor es lo que nos lleva a guardar la palabra del Señor. El mismo Jesucristo dijo: si alguno me ama, guarda mi palabra. No solo debemos conocer la palabra de Dios, sino que debemos amarla. Cuando amamos lo que Dios dice en su palabra, podemos decir junto con el salmista: cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Y lo tercero es recibir la verdad con humildad. La palabra de Dios expone el pecado de nuestro corazón. Por tanto, muchas veces nos hiere,
nos lastima. Santiago se refiere a esto cuando escribe: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Cuando recibimos la palabra del Señor con humildad, estamos colocándonos en nuestro debido lugar. Dios es verdadero, su palabra también lo es. Cuando oímos mansamente, humildemente su palabra, estamos reconociendo que Él nos enseña y nosotros aprendemos. Y esto generará en nosotros un corazón enseñable. Fíjense, estas 3 santas virtudes de un oidor de la palabra son necesarias mientras oímos la exposición de la palabra de Dios. Cultivarlas es importante para sacar el mejor provecho a la palabra predicada.